Zenideok, ongi etorriak Jesus jaunaren mai inguruan ospatzen dugun Eukaristiara. Jesús es el Señor, el único Señor y el Rey del universo. A Él corresponde devolver al Padre un mundo salvado y reconciliado. Pero compartir el señorío de Jesús, ser admitidos o admitidas a su derecha, es abrirse a las necesidades de los y de las demás. Es reconocerle en los pobres, en el marginado. Es trabajar por un mundo solidario, una sociedad libre y justa, abierta a Dios. Jaunaren hitzak bai barbarka, bai gitza talde bezala ere daukan eragina, kontuan izanik. Hasten dugu gaurko ospakizuna. Hartu gaitu guztiok bidekide egin gaitu, ogitardoan dago bere barnetasuna, mainguruan zoriona. Ogitardoan dago bere barnetasuna, mainguruan zoriona. Gauza jauna gogozen zu nahi dut, ene bizian ikusteko. Zer egingo dudan zein den zure naia, maitazu gogoz dioztazu. Zu Kristo berak bazartu gaitu, guztiok bidekide egin gaitu, ogitardoan dago bere barnetasuna, mainguruan zoriona. Ogitardoan dago bere barnetasuna, guan zoriona. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. No, porque el altar pesa mucho, si no le daría media vuelta para inclinarme hacia donde estáis la mayoría. Bueno, bienvenidos todos a esta celebración y bienvenidos todos los que no podéis estar aquí y estáis oyéndolo o participando en esta Eucaristía desde vuestras casas. Pues repito, bienvenidos todos. La palabra de Dios, como todos los domingos y siempre que la leemos, vuelve seguramente a ayudarnos en nuestra vida, pues a vivirla según queremos, según el estilo de Jesús en que nosotros queremos y es nuestro guía y camino. Por eso siempre al comienzo de la celebración, bueno, pues nos invitamos a entrar un poco en nuestro interior, mirar nuestra vida, qué tal nos ha ido la semana pasada, si hemos seguido sus pasos, y seguramente pues nos lleva a pedirle perdón y a confiarnos en su misericordia y decirle, tu aita jainkoa, gure jauna Sara, zugan errukia espero dugu, esperamos tu perdón, tu compasión, tu abrazo. Eta jonekin batera, egingo dugu. Jesus jauna, zure ardiak ezagutzen dituzuna, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna, aria galduaren bila etzi gabe zabiltzana, Kristo erruki. Kristo Jesus jauna, betiko bizitzaren larre gurietara eramaten gaituzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztizaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaizala betiko bizitzara.
Orezen zai utaz. Eskerra zuri jauni, zoriontsu, naiz ni. Laguna zaitu dala dakit, bizitzatik, zurekin bai aldun ni. Betiko abestuko dizut zuri jauna, du eta kantari. Aintza zuri, jauna, aintza beti. Altaintza gure jaunoni, alaita pozik. Aintza zuri, jauna, aintza beti. Aintza gure jaunoni, alaita pozik. Eta hau batez, oración de comienzo. Aita zaren jainko errukitsua, zeure seme maitea diren guztien erregea. Egizu gizaki guztiek bekatuaren ustarririk askatuta, beti eta beti zu zerbitza zaizala eta goretsi. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jesartzen gara jaunaren hitza entzuteko. Lectura del profeta Ezequiel. Así dice el Señor: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas siguiendo su rastro, como un pastor sigue el rastro de su rebaño, cuando se encuentra las ovejas dispersas. Así seguiré yo el rastro de mis ovejas, y las libraré, sacándolas de todos los lugares donde se desperdigaron, el día de los nubarrones y de la oscuridad. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, haré volver las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré debidamente. En cuanto a vosotras, ovejas mías, así dice el Señor Dios: he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Jauna kesana. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
Cristo ha resucitado, primicia de todos los que han muerto. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los cristianos. Después los últimos. Cuando Cristo devuelva a Dios Padre su reino, una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se lo había sometido todo, y así Dios lo será para todos. ¿Y una que sana? Aleluya, 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 aleluya. Jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid, benditos, venid vosotros, benditos de mi Padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jauna que sana. Bueno, tenemos 3 lecturas que no sabes por cuál de ellas elegir. Y además la última, pues la hemos oído muchas veces todos y seguramente no solo la hemos oído, sino que bueno, la hemos reflexionado un poco a ver si mi vida, mirándome en ese espejo, va por los caminos que Jesús quiere, merezco su bendición, bendito de mi Padre, o merezco la otra bendición, no la otra bendición, sino que es la maldición, la ignorancia, ¿no? Como que Jesús no me conoce. Bueno, pero hoy celebramos también, como sabéis, estas lecturas están puestas pues en el día de Jesucristo, Rey del Universo, que termina el año que llamamos litúrgico.
comienza en Adviento el próximo domingo, esperando la venida de Jesús, y luego pues durante el año vamos un poco viviendo, recordando y viviendo la vida de Jesús entera. La Pascua y luego el tiempo de Pentecostés, que es un tiempo después de Pentecostés en que el Espíritu Santo nos ayuda a interiorizar el testimonio y la palabra de Jesús en nuestra vida, es decir, a ser cristianos y a practicar el mensaje que hemos recibido. Pues hoy la palabra rey, tal como en nuestro contexto político, está como muy devaluada, ¿no? Evaluada, despreciada, pero quizá no tanto en otros contextos. Y en estos su significado va subrayado. Y a veces, como todos miramos de vez en cuando el periódico, vemos la televisión, los informativos, etcétera, vaya pelea que a veces se libra en los medios de comunicación y en la propaganda, pues saber quién ocupa el primer puesto del ranking, quién es el rey, el más rico del mundo, el banco más importante del mundo, los reyes dueños del petróleo, los reyes de la moda, los reyes del mercado, del consumo. Pues ahí tenemos, sin que significa crítica, pero bueno, es así, Amazon, Coca-Cola, McDonald's, Zara, Google, Microsoft, Instagram. Y llegará también los reyes del negocio de la vacuna anti-COVID, seguro. El rey del mundo, qué importante es. El rey del fútbol, el mejor jugador. Uno decía, pues recuerdo que soy el más guapo, el más rico, el que mejor juego, y entonces soy el rey del fútbol, no el rey del mundo. En el fondo, ¿quiénes son los verdaderos reyes? Pues sabemos bien, el fondo es el dinero, el tenerlo, el poder, el fardar, es decir, la imagen, y el ser simplemente pues el que más en algo. La misma agua pura se ha convertido hoy en un objetivo muy importante, tener el cuerpo perfecto, que no solo es cuestión de salud, es cuestión del cuerpo perfecto, ¿no? El mismo consumismo, sin más. Ojo con la Navidad, porque ya sabéis que bueno, la propaganda nos avasalla, ¿no? El consumismo de experiencias nuevas, no sé. Por no alargarme, pues bueno, menciones, pero ves si algo hoy la generación joven y también la generación adulta, ¿no? Como le apasiona, quiere vivir experiencias nuevas. Por eso a veces viajar, bueno, ahora ya, como estamos todos limitados, no nos podemos mover, parece que no, ¿verdad? Pero es así, por eso hay tantas cosas en esta vida que se convierten en reyes de la vida de las personas. Y esto es lo que vemos en la sociedad. Pero podemos preguntarme, yo puedo preguntarme a mí mismo, ¿y quiénes son mis reyes? Los que gobiernan mi vida, mi yo, mi imagen, mi disfrute, mi pasarlo bien. ¿Hay alguien más en mi vida? Mi casa, mi familia, los míos. Los otros, los demás, los necesitados de algo, los pobres, nos pregunta el Evangelio de hoy. Mi mascarilla significa algo más que yo mismo, la que ahora llevo, ¿no? Podemos preguntarnos, seguro que sí, pero es algo que nos tenemos que preguntarnos. ¿Significa algo más que la defensa de mi propio? A veces ves, sobre todo sus comportamientos de los jóvenes, pues quieras o no, los adolescentes son más inconscientes, ¿no? Pero la mascarilla significa cuando me obligan y luego pues hoy me la quito porque no pienso más que en mí, ¿no? Podríamos comenzar a preguntarle a mi móvil. Kaixo, maravilloso aparato, ¿qué rey me gobierna a mí? ¿Qué me resulta imprescindible? ¿Qué es lo que consume tantas horas de mi vida? Y quizá te responderá o no respondería. Yo mismo soy el rey y lo que te ofrezco en mis tiendas y en mis escaparates. Instagram, Facebook, Twitter, fotos, series. Tantas horas que puede consumir el móvil. Los que pues, nos movemos en la educación de los jóvenes quizá nos afecta más eso, ¿no? Y entonces vemos que es verdad, que te lo dicen con toda franqueza. Son muchas horas las que consumen al día, les consume al día el móvil. Por eso el rey no es el móvil, el rey es lo que el móvil ofrece en sus tiendas, etcétera, como he dicho, ¿no? Quizá me debo preguntar, ¿a quién sirvo en mi vida? ¿A mí mismo quizá solo? ¿Mi yo? Quizás estoy sirviendo a un yo colgado en las redes que aliena mi propio y verdadero yo. Quiero ser ese que no soy, estoy llamado a ser. Puede pasar. Por eso el Evangelio de hoy se vuelve como algo que nos invita a decir, vuélvete sobre ti mismo y mira a Jesús.
porque es nuestra referencia. Me acuerdo una vez en el Camino de Santiago, pues no sé si la penúltima vez, un grupo le estaba costando entrar en el camino. Bueno, pues habían ido a hacer un poco su camino, sus cosas. Y me andaban buscando, bueno, pues yo estoy en los grupos de Sendoza, estoy pues para hablar de mis cosas y de nuestras cosas. Y una chica un poco más mayorcita, ella, de un curso superior, muy sensata, pues yo no. Yo he venido al camino y voy al grupo de Sendoza no para hablar de mis cosas, sino para escuchar lo que Jesús me dice desde su Evangelio, porque de mis cosas ya lo sé. Y yo vengo para escuchar lo que Jesús me quiere decir en mi vida y contrastando con lo suyo, mi vida poder mejorar. Les dejo a todos, pues eso, flipatuta, boca abierta, como diciendo, bueno, vaya lección. Pero fijaos que esta lección se le dio ya al Monte de Gozo, que era la víspera de acabar el camino. Pero bueno, no habían perdido el camino, por lo menos esa reflexión de esa joven les ayudó. Pero es verdad que esto pasa, ¿no? Por eso el Evangelio de hoy es una palabra que nos pide a todos, seguramente como que venimos aquí a escuchar la palabra, revisar nuestra vida, pensar un poco dentro. Jesús, si vemos a Jesús, su vida, yo diría muy brevemente, se resume en esto, de los hombres a Dios y de Dios a los hombres. ¿Recordáis en el Evangelio de Marcos hay unos resúmenes preciosos, también en los demás sinópticos, cuando dice que Jesús estaba curando enfermos, toda la tarde curando enfermos, o el día, el sábado sobre todo, y dice, y por la noche se retiraba a orar. Eta goizean goiz, y por la mañana pasó a la otra orilla, dice en uno de los relatos, y allí ya le estaban esperando otros para que los curase. Es maravilloso ver esto. O sea, se pasó curando a los enfermos, va donde el Padre a hablarle de todo ello, a pedirle ayuda, y el Padre le lleva de nuevo a los hombres, el Padre de Dios. Esta es su vida, de los hombres a Dios, de Dios a los hombres. O si queréis al revés, de Dios a los hombres y de los hombres a Dios. Mi vida es así. Creo que el Evangelio de hoy nos invita a ello. Jesús es rey, pero no tiene ni súbditos ni súbditas, sus discípulos, sino discípulos y discípulas. Su reinado no se basa en el poder, sino en el servicio. El Hijo del Hombre, recordáis la frase, no ha venido a ser servido, sino a servir. Es un rey humilde que lava los pies de los discípulos, su lema, amar a Dios y al prójimo como a ti mismo, sus armas, la misericordia, el perdón, la verdad y la cruz, la entrega de su vida. Su reino es vida, amor, verdad, paz y justicia, cantamos. Y nosotros, tú y yo, ¿a qué estamos llamados como seguidores de Jesús? Pues convertir en lema de nuestra vida lo que acabo de comentar, creo yo. De Dios a los hombres y mujeres y de los hombres y mujeres a Dios. El test desde la fe para nuestra vida es la misericordia y el amor. Nuestra oración, nuestra vida comunitaria nos lleva a servir a los demás. Nuestra entrega y servicio a los demás nos lleva a Dios, a la necesidad del encuentro con Dios. Muchas y múltiples son las formas y los caminos de servir a los demás. El Espíritu de Dios nos pone en ocasiones de servir, de amar y de practicar la misericordia. Unas veces son ocasiones muy sencillas, otras más arriesgadas. En todo ello nos es ejemplo Jesús. Aquella expresión también en los evangelios, que a veces, bueno, lo leemos de corrida y le salían al camino, pero es que iba por el camino de los hombres. Les salían al camino, dice, los ciegos, los paralíticos. Le llovían ocasiones de servir a Dios. Le salían y también las buscaba. Por ello para nosotros siempre decimos, es nuestro Salvador y es nuestro ejemplo. Hoy celebramos con gozo la fiesta de Cristo Rey, pues hagamos sensibles siempre a su llamada. Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, estuve desnudo. Y en esta pandemia que estamos viviendo, ¿qué ocasiones más grandes tenemos de vivirlo de manera con acciones muy pequeñas, muy sencillas, de vivir esto que el Evangelio nos está diciendo? Incluso estos mensajes para muchos adolescentes y jóvenes sobre todo, porque creo que entre ellos se está dando más esta inconsciencia, aunque también se nos da en nuestro mundo adulto, es saber que llevo la mascarilla como servicio a todos. No solo por defender, no solo cuando me obligan, sino como servicio a todos, porque la salud, la vida de las otras personas es importante. No puedes ir ni a las cárceles, ni a lo mejor puedes ir a visitar enfermos,
pero puedes cuidar la vida de todos y la tuya. Pues que el Espíritu nos dé fuerza, el Espíritu de Jesús, que nos deja siempre nosotros, nos dé fuerza para vivir sus caminos. Y recordemos todos esa expresión tan fuerte de San Juan de la Cruz, fundamentada ya en San Pablo, ¿no? Que al final de la vida nos examinarán del amor. Por tanto, podemos sentir este domingo, al escuchar su palabra, este Evangelio, que Aita Jainkoa nos dice: venid, benditos de mi Padre, seguidme. Eta zutik jarrita, kristau guztiekin batera, aitortzen dugu gure fedea, Jesusengan, jaungoikoarengan. Sinisten dut jauna, sinisten dut. En Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Jesucristo gure bitarteko bakarren bidez, konfiantzaz beterik Jainko Aita Mari zuzentzen dizkiogu gure eskariak. Le presentamos a Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo nuestras peticiones. Espera. Elizaren alde, behartsuak bere ardura nagusia izan dadin, por la Iglesia para que todo en ella, palabras, gestos y acciones, sean fiel reflejo de la misericordia del Padre. Eska diezaiogun jaunari. Aginpidea daukatenen alde, mundu zuzenago baten alde joka dezaten, por los que tienen la responsabilidad de gobernar, para que busquen sin descanso un mundo más justo, especialmente para los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Eska diezaiogun jaunari. Kristauok, Jesusen sentimenduak gureak egin ditzagun. Hurbiltasuna, errukia, pertsonak onartzea, baztertuen zerbitzariak izatea, gure ardura nagusiak izan daitezen, para que tengamos los sentimientos de Jesús, de cercanía, de misericordia, de acogida a las personas. Eska diezaiogun jaunari. Gaixotasun edo bakardadeagatik sufritzen daudenen alde, bere lagun izango diren pertsonekin aurki daitezen, por los y las que sufren a causa de la enfermedad y del desamparo, para que encuentren personas que les ayuden. Eska diezaiogun jaunari. Eucaristía honetan elkartu garenon alde, por todos nosotros y los que formamos esta comunidad, para que, inspirados y animados por las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy, seamos de verdad misericordiosos, solidarios y de fraternos con todos, y sobre todo con los más necesitados. Eska diezaiogun jaunari. Momentu bat uzten dugu gure barneko eskariak akian daukagun, persona batzuen alde, gure zenide batzuen alde, edo gure buruaren alde,
Jaungoikoari eskari berezi bat daukagu, egiteko, si tenemos alguna petición que queremos presentarle a Dios, nuestro Padre, personal, muy íntima, muy por nuestros familiares, por otras personas, pues es el momento, dejamos un poquito de silencio para hacerla. Y en esa petición y en las que hemos escuchado, pues unimos una oración por todas las personas que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia, sea por enfermedad, sea por situaciones económicas, por pérdidas de trabajo, tantas personas que están necesitando ayuda. Pues en las manos de Dios ponemos por medio de Jesucristo todo esto para que Él nos ayude a encontrar el camino de seguimiento de Jesús, de servicio y amor a los demás, sobre todo a los necesitados. Jesucristo gure jaunaren bitartez, bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Eskerrak zuri, gure jaun eta gure aita, bedinkatzen eta goresten zaitugu gauza guztiak sortu eta gu bizira deitu gaituzulako. Tú nunca nos dejas solos, te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, con mano poderosa y brazo extendido, a través de un inmenso desierto. Hoy acompañas a tu iglesia peregrina dándole la fuerza de tu espíritu. Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, para que a través de este mundo lleguemos al gozo perfecto de tu reino. Horregatik aingeru eta santu guztiekin, zure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra. Santo, santo es nuestro Dios, santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo es nuestro Dios, que acompaña a nuestro pueblo, que vive nuestras luchas del universo entero, el único Señor. Benditos los que en su nombre el Evangelio anuncian, la buena y gran noticia de la liberación. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la tierra. Santo, santo es nuestro Dios, santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo es nuestro Dios. Goresten zaitugu, aita santua, beti gurekin baizatoz bizitzako bideetan, batez ere Kristo zure semeak, bere maitasunen pasko tordura biltzen gaituenean. Behin Emausko ikaslekin egin zuen bezala, liburua santuak adirazten dizkigu eta ogia zatitzen dugu. Harren eskatzen dizugu aita algustiduna, bidal ezazu zure espiritua, ogi tardo hauen gainera, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren, gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak hilbezperan, bere ikaslekin mailan zegoela, ogi hartu, zuri eskerrak eman, zatitu, eta eman zien esanez, hartzazue, eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean kaliz ardoz bete hartu zuen, esker onesko bedenkapen otoiza esan, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue,
Ta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztiontzat pekatuak barkatzeko izuriko dana. Egi zue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, hil eta piztu zarala jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau barri ona. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos con este mismo espíritu a todos los que hemos sido invitados a tu mesa. Recuerda al Papa y a nuestros obispos y a todos los que en este mundo trabajamos siguiendo tus pasos, sirviendo, intentando servir a los demás, amando a los demás. Acuérdate de nuestros familiares difuntos y de todas las personas que han fallecido, y muchos de ellos, como sabemos bien, en estos tiempos, a lo mejor no acompañados y en soledad. Pero tú nunca los has dejado solos ni nos dejas solos. En tus brazos de Padre acoges a todos. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, con nosotros, haz lo mismo, acógenos en tu amor. Nos encomendamos también a María, la Madre de Jesús, que para nosotros es modelo y guía y madre. Y todos juntos, con todos los creyentes del mundo que celebran la Eucaristía también como nosotros, que celebran la presencia de Dios en nuestras vidas, le aclamamos y proclamamos. Honen bitartez, sonikin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur barik kanta dezagun. Gure aitaz zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emoiguzu gaur, egun honetako ogia. Katu gure zorrak, geuk ere gure zorrunei, barkatzen diegun ez gero. Ez gaizatu txiten taldian erortzen, baina atera gaiztasun gaizetik. Señor, te pedimos por la paz en el mundo. Y en esta situación te pedimos, sobre todo, por la salud en el mundo, por la salud de todos. Que nos preocupemos de nosotros mismos y de los demás. Que vivamos con paciencia y también con entrega este tiempo que nos ha tocado vivir. Y sobre todo, ayúdanos a cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres para que podamos vivir todos mejor, más solidarios unos con otros, más fraternos, más hermanos y hermanas de todos. En ti confiamos, en tu ayuda confiamos, aita jainkoa. Jaunaren bakea beti zuekin. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Hemos escuchado su palabra. Hemos compartido aquí en el altar su presencia. Y ahora vamos a recibirle en la comunión. Y recibirle a Jesús significa que transforma nuestras vidas si nos dejamos amar por Él. Dichosos nosotros, que somos llamados a recibirle. Jauna ni ez naiz Señor, zuniretzean sartzeko, baina zaizuz bat eta sendatu. He encontrado un tesoro, el que siempre he buscado, y lo tengo tan dentro que nunca lo perderé. Tú eres mi gran tesoro, tú que me has dado el amor, vivo cada día encuentro en el gozo de amar mi libertad. Lo que había en mi vida, como nada pasado, he dejado aquello que no te habla a ti. Tú eres mi gran tesoro, tú que me has dado el amor, vivo cada día encuentro en el gozo de amar mi libertad. Yo sé que la encontraré. ¿Dónde está mi tesoro? Señor, deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti. Que tu insondable e infinita misericordia pase a través de mi corazón al prójimo. Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarla. Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos,
para que tome en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. Que tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí. Jauna zuekin. Beren kasa izatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Eta joan baino lehen, Ama Birjinari kantatzen dugu, bete bezala. Goazen jaunaren pakean. Bueno, pues dentro de esta situación que vivamos con alegría, con esperanza, eta pausuz pauso aurrera. Gaindituko dugu. Lo conseguiremos vencer.